Hacemos contacto con Jorge Tuto Quiroga vía Skype. Bienvenido, buenos días, ¿me escucha bien? Escucho bien, sí, escucho doble. Bueno, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos que nos está dando. Queremos tomarle un poco el pulso a la realidad de Bolivia con la opinión de usted, que nos cuente un poco cómo está viendo la coyuntura, arrancar con la pregunta básica, ¿cómo está viendo el accionar del gobierno ante la crisis, ante esta pandemia del COVID-19? ¿Cree que las medidas que se están tomando son las medidas atinadas, son las correctas? Buen día, gracias por esta oportunidad. En marzo empezamos a manifestar la preocupación y planteamos que era muy poco tener un solo laboratorio, Cenetrop de Santa Cruz. Se respondió en ese entonces que se estaba instalando un segundo en Inlaza de La Paz, un otro en Cochabamba, y siempre habíamos manifestado que las épocas de cuarentena buscan aplanar la curva de contagio, dejando a la gente en casa, pero también son el periodo para incrementar los tests y fortalecer el sistema sanitario. El sacrificio de la sociedad de quedarse en casa, que tiene un costo económico, requiere alivio a los bolsillos para salvar vidas, alivio a los empleos. Los programas de alivio de bonos se están empezando a pagar, la parte económica resta mucho por hacer, pero lo que más preocupa en este momento es la baja cantidad de test y de exámenes. Somos el último en Sudamérica en términos de test por millón. No estamos comparando la cantidad de exámenes o test de Brasil contra Uruguay, donde hay una diferencia de población de casi 51. Pero si uno ve los sitios web que hacen el seguimiento a esto, ve de que en Bolivia estamos por debajo de los 700 test y los otros países están haciendo 2 veces, 10 veces, 14 veces, hasta 20 veces más test por millón que nosotros. Por eso uno puede quedarse tranquilo en que el número de contagios por millón, a pesar de que está creciendo, no es tan alto como en otros países. Argentina y Paraguay están por debajo, pero la pregunta obligatoria es: ¿se debe esto a que estamos más sanos, menos contagiados, o a que estamos testeando menos? Y si uno hace la comparación, y he venido mostrando los cuadros en Facebook Live, encuentra que otros países tienen más contagios por millón, pero tienen muchos más test por millón por encima de la diferencia que nos llevan en test, y preocupa no estar testeando suficiente, junto con el tema sanitario, las unidades de terapia intensiva, con los equipos de protección personal, con los intensivistas, para responder a la época en que se vaya levantando la cuarentena y se requiera atender a mayor número de contagiados. Y ahora, señor Quiroga, este pase a la cuarentena dinámica, como le ha denominado la Presidente, este pase a partir del día 11, ¿lo ve atinado? ¿Lo ve como una medida atinada? ¿Es prematura esta medida? ¿Qué opina? A ver, depende de los lugares. Creo que el término debía ser cuarentena localizada o municipalizada, o lo que quieras llamarle, porque en realidad lo que están diciendo es que será por regiones o por sectores. Claramente, después del anuncio, hemos visto las cifras más altas de contagios. El día sábado se han anunciado 240. Si tú ves el número de contagiados que teníamos hasta el 1 de mayo, estábamos a un ritmo promedio de 24 por día hasta el 1 de mayo. Y los últimos 2 días has visto cifras 6 veces esa cifra, o casi 7 veces esa cifra en algún lugar, o 10 veces en el día sábado. Hemos visto, después de 24, o poquito menos de 24 al día hasta el 1 de mayo, 240, en fin, 140 cifras alarmantes. Habrá que ver cómo va lo de localizado, pero lo que me preocupa es que el criterio de ir levantando la cuarentena debe ser tomado en función de aplanar la curva de contagio y reduciendo el número de contagiados, fortalecer el sistema sanitario y tener mayor cantidad de test, y en eso no se ve de que estemos avanzando o progresando. Lo de los test se ha hecho solamente 5,000 en abril, otros países han hecho decenas de miles, y reitero, comparando manzana con manzana, test por millón, estamos rezagados, y preocupa lo que pueda suceder cuando se vaya flexibilizando en algunos lugares sin la capacidad de testeo ni sanitaria y que vengan reflujos. Pero esa evaluación depende de los datos que tenga cada municipio para ver si se aplica o no se aplica en función a las cifras de cada localidad. Ahora, quiero aprovechar esta entrevista que le estamos haciendo para hablar un poco también del panorama político, ¿no? Que de a poco se va formando, ¿no es cierto?, con esta ley que se ha aprobado, 90 días para los comicios. ¿Qué opina
de la actitud del movimiento al socialismo. ¿Qué opina de esta normativa, de esta ley? ¿Estamos en condiciones de ir a unas elecciones? ¿Vamos a contar con el material biosanitario, por ejemplo, necesario para realizar los comicios, para no exponer a la gente? 90 días parece ser poco tiempo. ¿Qué opina usted? Parece ser poco tiempo y fíjate, el día de ayer teníamos que haber estado votando y no hemos podido votar. Entonces recordemos un par de cosas. Estamos en este brete por culpa de Evo Morales. Él violó la Constitución. Él desconoció el 21 de febrero y el referéndum que hicimos, donde le decíamos que ya no podía seguir postulando. Él hizo un fraude gigantesco que admitió el 10 de noviembre. Él pidió el 10 de noviembre, antes de renunciar, que se anule los comicios y que se relegue o que se saque de funciones al Tribunal Supremo Electoral. Eso fue verificado por la auditoría de la OEA y un reciente estudio que ha sacado el señor John Numa, un especialista técnico, que rebate los argumentos pueriles y equivocados de gente amiga de Evo Morales, Rafael Correa y otras instituciones que quisieron desacreditar el trabajo de la OEA. El fraude está comprobado, eso nos puso en este brete y hemos tardado 28 semanas, del 20 de octubre para acá, en recomponer el Tribunal Electoral y hacer una elección con un sistema que no sea fraudulento. Y ahora, cuando había consenso, quiero recordar que hubo 2 reuniones en el Tribunal Electoral, asistimos, fue el doctor Luis Vázquez de parte nuestra, y hubo consenso. Nosotros pensábamos que era lo mejor dejar esto abierto a que la fecha se fije sin rango alguno de parte del Tribunal Electoral en base a la evolución de la pandemia del coronavirus y no en base a una adivinanza política, porque nadie sabe, como tú estás señalando, cómo va a evolucionar esto, si va a empeorar y qué va a estar sucediendo. Claramente no estamos en condiciones en el corto plazo de votar. Lo mejor era dejar abierto. El MAS sí insistió y algunos otros en poner un rango, se puso un rango. Se acordó eso en el Tribunal Electoral. El informe de comisión del MAS decía eso y ojo, aquí un detalle. El Tribunal Electoral, 6 integrantes de los 7 fueron designados en el Congreso por el MAS por 2/3. ¿Por qué el movimiento al socialismo no va a dar fe de que el Tribunal Electoral, cuyos componentes han sido designados por ellos mismos, los congresistas del MAS, fijen la fecha? Resulta que después de todo el consenso de 2 reuniones del tribunal, del informe de comisión, llega la instrucción del angurriento de Evo Morales para decir quiero votar de una vez. Aquí entendamos que el enemigo de la salud boliviana, el enemigo de la vida del pueblo boliviano ha sido y una vez más es Evo Morales, esta vez con su acompañante de fórmula, el coronavirus. El binomio maligno que atenta contra la vida y la salud boliviana son Evo Morales y el coronavirus, porque él dio desde Argentina la instrucción de desconocer los consensos en el tribunal, de desconocer el informe de la comisión del MAS, de no darle la potestad al Tribunal Electoral que ellos habían designado de fijar la fecha y decir quiero votar de una vez en medio de la pandemia con el sistema sanitario en dificultades. No interesa la angustia de poder y del síndrome del faraón de decir después de mí el diluvio y que se venga todo abajo. Claramente es Evo Morales. Hay que estar hay que ser contundentes en esto. Los enemigos de la salud del pueblo boliviano son Evo Morales y el coronavirus. ¿Cuál podría ser la motivación de este plazo, ¿no?, de estos 90 días como tope para realizar los comicios? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué? ¿El trasfondo cuál sería? ¿Por qué apresurarse, entre comillas, ¿no es cierto?, según lo que usted me está diciendo, a realizar estos comicios? ¿Por qué? Porque fíjate lo útil que es el coronavirus para Evo Morales y si vamos a votar en medio del coronavirus, primero, ellos movilizan su base dura. Segundo, fíjate que en tu canal todo el día se habla del coronavirus y no se habla de la corrupción, no se habla del despilfarro, no se habla de que el MAS se farreó el gas. Todos los casos de corrupción, recuerda tú cómo se ventilaban en enero, en febrero en los medios, pasan a segundo plano, como es lógico, no estoy diciendo que la prensa no hace su trabajo, es lógico porque la prioridad es el coronavirus. Y el llevar a la gente a sufragar en medio de la pandemia, de los contagios, de sistemas sanitarios colapsados, del caos, le conviene a la narrativa de Evo Morales de decir yo estaba 14 años y fíjense ahora el desastre que se vino. No es nuevo esto. Evo Morales en abril dijo hay que votar el 3 de mayo. Cuando había la discusión de fines de marzo y abril de demorar la fecha con consenso en el Congreso, él insistía en votar el 3 de mayo
diciendo que nunca había colas, claro, porque él no hace cola para flota, no ha hecho cola para avión, no ha hecho cola para ir al estadio hace 14 años porque ha vivido como un faraón todopoderoso delirante. Y él argumentaba eso desde marzo, abril, decía que no había que postergar la elección, llamaba a violar la cuarentena y ahora una vez más te demuestra que no le preocupa la salud del pueblo boliviano, no le preocupa la vida de nuestros ciudadanos, lo que tiene es una angurria de poder en medio del caos, en medio del desastre, llevar adelante esto para maximizar sus posibilidades. Primero, de que no se discuta el desastre de 14 años y segundo, de buscar retornar al poder porque está con esa angurria. Y reitero, el binomio que enfrenta la salud boliviana hoy se llama Evo Morales, coronavirus, y el tonto útil, el títere de esto es Luis Arce, que calla. Él, como persona que está viviendo acá, conocedor de que se acordó en 3 reuniones en el Tribunal Electoral y en el Congreso dar un rango de fechas que se modificó por instrucción de Evo Morales, Luis Arce está demostrando que es un títere que va a gobernar a control remoto del exiliado en Argentina, que destrozó la democracia, la economía y el sistema sanitario 14 años y que ahora estamos pagando y sufriendo las consecuencias. Señor Quiroga, Carlos Mesa opina o llama a un diálogo con los distintos actores políticos, ¿verdad? Los distintos agentes políticos de los distintos partidos que tenemos en nuestro país. ¿Qué opina acerca de ese llamado que hace Mesa? Bueno, que hubo diálogo, hubo 3 reuniones. El problema aquí es Evo Morales, hablemos claro, no disimulemos pensando que aquí es falta de diálogo. Para mí no fue falta de diálogo, con todo respeto. Diálogo para ver temas de Estado, con todo gusto. Siempre hemos estado dispuestos, incluso hasta con Evo Morales, por el tema del Mar de Chile. La gente me conoce en eso, siempre asisto a cualquier convocatoria de interés de Estado. Pero acá no permitamos que Evo Morales eluda su responsabilidad. Esta discrepancia, esta imposición de la fecha, con un extraño retorno del proyecto de ley inmediato de parte del Ejecutivo. Quiero decirle, tenía 10 días la presidencia y lo devolvió inmediatamente, permitiendo que Evacopa promulgue esto, una actitud, un error inexplicable de parte del Ejecutivo. Pero reitero, acá esto fue producto del diálogo. Ese proyecto de ley, hubo diálogo, estaban todos los representantes, estaba gente de Comunidad Ciudadana, del MAS, de Creemos, de Juntos, 2 reuniones en el Tribunal Electoral que se tuvo y después una tercera donde se hizo el esfuerzo, donde delegados de partido incluso tuvieron que, por vía virtual, participar en una reunión de 3 o 4 horas donde se evacuó un informe de la comisión que daba un rango de fechas consensuado que le permitía al Tribunal Electoral fijar la fecha en base a criterios logístico-electorales y sobre todo sanitarios, porque la vida está por encima del derecho a votar. Tenemos el derecho y en Bolivia lo grave es que es la obligación, lo grave desde el punto de vista de coronavirus, muy bueno democráticamente, pero recordemos que acá, a diferencia de otros países, el voto es un derecho y una obligación. Y decir a la gente que está obligada a arriesgar de contagiarse con coronavirus y perder la vida por la angurria de Evo Morales está demostrando la insensibilidad enorme de Evo Morales. Había el consenso sobre esta materia, ahora lo que corresponde hacer es ir al Tribunal Constitucional. Hay varias iniciativas en curso que estamos discutiendo y viendo para que el Tribunal Constitucional nos diga un par de elementos. ¿Es el derecho a la vida está por encima del derecho a votar? Claro que sí, y espero que el Tribunal Constitucional sea consecuente y coherente con eso, y ojalá los parlamentarios del MAS reflexionen, no se dejen llevar por Evo Morales. Hubo diálogo, hubo consenso, hubo acuerdo, y se rompió por el capricho de Evo Morales, que quiere que se destruya Bolivia y está desesperado de volver al poder, quiere generar caos, quiere generar desastre, es el escenario en el que él se siente siempre cómodo, y él salió de acá huyendo como una rata cobarde en noviembre, y desde lejos, él, claro, allá tranquilo, quiere que el pueblo boliviano arriesgue su salud y su vida por su angurria, demostrando que le interesa más su posición personal que la salud del pueblo boliviano, hoy en riesgo porque 14 años dejó destruido el sistema sanitario, despilfarró 50.000 millones de dólares del gas en canchitas, en elefantes azules, en corrupción, en despilfarro, en malversación, y con ese dinero podíamos haber tenido un seguro de salud universal por 100 años de la más alta calidad. Y Evo Morales prefirió robar, malversar y despilfarrar, y ahora que estamos expuestos al coronavirus, nos quiere enviar a gente mayor o a gente en peligro a aglomerarse en colas, en una cola electoral por su angurria de volver al poder, exponiendo al pueblo boliviano a esta pandemia. Señor Quiroga, modificación de los escaños, un tema un poco conflictivo, se dice que puede llegar
o puede llegar a estar favoreciendo a cierto sector político, especialmente en el área rural, específicamente el área rural, y se dice que al movimiento al socialismo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero, esta discusión, cada vez que hay un censo surge esta discusión y trae enormes conflictos regionales. El sistema de votación y de representación, estamos hablando de la representación. Para presidente, cada voto es un voto de una persona. Para presidente no hay discusión alguna y el que saca mitad más uno es presidente. Y si no, en segunda vuelta, cada ciudadano tiene el mismo peso en el voto presidencial. En la distribución de escaños nunca ha sido perfectamente proporcional. Partamos del Senado. Santa Cruz tiene 30 veces más población que Pando y Santa Cruz tiene solamente 5 veces o 6 veces más senadores. El Senado es la mejor demostración en Bolivia, en Argentina, en Brasil y en cualquier otra parte donde cada territorio, cada región vale igual. Ahí de por sí hay una desproporción. En diputados, tú recuerdas, la gente joven, bueno, quizás tú no recuerdes, siempre que ha habido un censo, la redistribución de escaños de diputados siempre ha traído conflicto, porque la Constitución dice que es por población con un mínimo de equidad. ¿Qué significa eso? Lo que te estaba diciendo, que en el Senado Santa Cruz y Pando tienen la misma representación con diferencia de 31. En diputados, 5 veces más diputados tiene Santa Cruz que Pando, cuando tiene 30 veces más población. Y después, cuando caes dentro de cada departamento, buscas asignar las diputaciones uninominales, perdón, que espero que la gente nos pueda comprender, es un poco complejo esto, asignándolos en base a población y contigüidad. Te doy el ejemplo de La Paz. Si serían las diputaciones solamente por población, La Paz y el Alto concentrarían seguramente 11 o 12 de las 15 diputaciones uninominales, lo que vale decir que 3 personas, 12 representarían a la ciudad y 3 tendrían que representar a todo el norte de La Paz, a todo el altiplano y grandes extensiones. Entonces se busca un mínimo de equilibrio, pero en diputados, ojo, la distribución de escaños por departamento es proporcional. Y si alguien sacó más unis, por ejemplo, si el MAS sacó más unis en zonas rurales en La Paz, o el partido de Rubén Costa sacó más en Santa Cruz, por decir algo, se compensa en que distribuyes por la votación presidencial con base proporcional. Para decirlo claro, si alguien saca la cuarta parte de la votación en un departamento, va a obtener la cuarta parte de los escaños. Y si obtuvo menos uninominales, como se llama, obtiene más plurinominales. Entonces, todos los sistemas tienen estas diferencias de representación. Para voto presidencial, cada persona, un voto en Pando vale igual que un voto en La Paz. Dentro de las regiones, en los estados, en la distribución de las regiones y departamentos, en el Senado, perdón, obviamente que hay diferencias porque todos valemos lo mismo. Y en diputados, como te reitero, siempre prima el criterio proporcional. Lo que sucede es que, por decirte, si un partido saca la tercera parte de la votación en La Paz, tiene derecho a aproximadamente 10 diputados. Si no sacó unis, va a meter 10 plurinominales de lista. Es un equilibrio entre unis y pluris. Gracias, señor Quiroga, por estos minutos que nos ha dado. Ha sido bastante abarcativa la entrevista y le agradecemos su presencia una vez más aquí en La Primera. Gracias, buen día. Ahí estaba la opinión de Jorge Tuto Quiroga de distintos temas. Habló que se están realizando, según su criterio, pocos análisis de COVID-19 en el país. Hay una preocupación con respecto a eso. Después habló sobre las elecciones y sobre la responsabilidad de poner las elecciones en un corto plazo. Y muchos temas más hemos discutido con Jorge Tuto Quiroga.